Hola a todos. Bueno, pues vamos a explicar los glúcidos. La explicación va a ser bastante rápida, no me voy a parar en muchas cosas que vimos el año pasado con detenimiento, me voy a parar sobre todo en lo que va a caer en selectividad, ¿vale? Bueno, pues lo primero que decimos de los glúcidos es que son compuestos orgánicos que están hechos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Esos son los elementos que forman parte de los glúcidos. Se suelen también llamar hidratos de carbono o incluso azúcares porque tienen un sabor dulce. No todos los glúcidos tienen sabor dulce, pero muchos de ellos sí. Y son polihidroxialdehído o polihidroxicetona. Eso significa muchos hidroxilos, ¿no? El grupo alcohol con su grupo funcional aldehído, o muchos grupos hidroxilos con un grupo funcional cetona. Esta clasificación, pues, bueno, os la puse el año pasado, pero es cierto que algunas cosas no las clasifica así en selectividad, por ejemplo, lo de heteróxidos o lóxidos no, así que no le echéis cuenta a este esquema. Si pasamos a la primera definición de monosacárido, pues dice que son compuestos orgánicos hechos por carbono, hidrógeno, oxígeno y su fórmula empírica es esta que está aquí. La fórmula empírica os la tenéis que saber que la preguntan, ¿vale? La ponéis en la definición. Y el N pues tenía que ver con el número de carbono. Si estamos hablando de una glucosa, pues este N sería 6, tendría 6 de carbono. 12 porque esta N sería un 6 y se multiplica con este 2, serían 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno, ¿vale? Esa sería la fórmula empírica. Nada, aquí os pongo ejemplos, ¿no? De cómo funciona la fórmula empírica en la glucosa, que era lo que os estaba contando, y la ribosa con 5 carbonos. Vale, estos cuadritos que os los enseñé el año pasado, creo recordar, vais analizando todas las propiedades tanto de monosacáridos como de disacáridos como de polisacáridos. Estos cuadritos los hicimos hace 2 años porque hay algunas preguntas de pensar que te preguntan dime si son dulces los monosacáridos, dime qué disacárido tiene poder reductor, dime si es hidrolizable. Entonces todo esto os va a ayudar a tenerlo muy claro, las tablitas estas, ¿vale? Así que mi consejo es que de memoria, los monosacáridos todos son dulces, los 4 que nos tenemos que estudiar, todos se disuelven en agua, todos tienen poder reductor y ninguno se puede hidrolizar. El tema de la fórmula desarrollada, simplemente saber que las fórmulas desarrolladas son estas que aparecen aquí. Las fórmulas cíclicas pues son los anillitos y esto de silla o bote no lo van a preguntar, así que pasamos rápidamente. El tema de la isomería, simplemente que sepáis que puede haber glúcidos, por ejemplo, que tengan su misma fórmula empírica, pero que presentan características físicas y químicas diferentes. Por ejemplo, estos dos tienen su fórmula empírica igual, 3 carbonos, 6 hidrógeno y 3 oxígeno. Sin embargo, fijaos que tienen grupos funcionales distintos, este es cetona, este es aldehído, y son 2 moléculas diferentes. Bueno, pues eso es lo único que tenéis que saber. No hace falta saberse la isomería de función, ni la espacial, ni nada. Esto sí me interesa. Nos piden muchas veces los ejercicios de teoría que clasifiquemos a los monosacáridos. Entonces, una manera muy fácil de clasificarlo es según el número de carbono. Si tiene 3 carbonos será triosa, si tiene 4 tetrosa, si tiene 5 pentosa, 6 esosa, 7 ectosa. Ya está. Ahora aquí os pongo ejemplo de las triosas con 3 carbonos, pues estos dos que no hay que estudiárselos. De las tetrosas, pues cualquiera de estos, tienen 4 carbonos. Y la pentosa sí hay que saberse. La ribosa, que la tenemos aquí, que es una aldopentosa porque tiene su grupo funcional aldehído, tienen 5 carbonos, por eso son pentosas. Y nos la encontramos en el ARN. Para aprenderosla, pues yo os decía el año pasado, es un monosacárido de 5 carbonos, grupo funcional aldehído, siempre en el 1, y todos los H a la derecha, ¿vale? Y el resto ya pues se va completando con hidrógeno. La otra pentosa que nos tenemos que saber es la desoxirribosa, que es también una aldopentosa, la encontramos en el ADN y es exactamente igual que la ribosa, con la única diferencia que el carbono 2 ha perdido el oxígeno, por eso se dice desoxi, es lo único, todo lo demás igual. Y la ribulosa no me la tengo que saber, lo único
que sepamos que está en la fotosíntesis porque la nombraremos cuando estudiemos la fotosíntesis, ¿vale? La ribulosa. Y es un ejemplo de pentosa que tiene el grupo cetona en el carbono 2. Siempre el cetona lo vais a ver en el carbono 2. Ahora, el año pasado nos detuvimos mucho explicando el tema de cómo se ciclaban los monosacáridos, ¿no? Que había algunos que hacían forma de pirano, que eran hexágonos, otros de furano, que eran pentágonos, ¿no? Y aquí tenemos cómo se ciclaban. Rápidamente lo cuento. Recuerda que el año pasado estuvimos mucho tiempo, lo hacíamos en la pizarra, lo hacíamos en nuestro cuaderno. Hombre, yo os digo, en selectividad no os van a pedir que le cicléis nada. Os van a pedir a lo mejor la fórmula de desarrollo de un monosacárido, la fórmula cíclica. Entonces, ya sabéis hacerlo, se supone que sabéis hacerlo. Si sois capaces ya directamente de aprenderoslo de memoria o directamente no tener que hacerlo y ya os sale la forma cíclica, pues genial. Si no, aprenderosla de memoria, que tampoco son tantos monosacáridos, son 4. Ya vosotros lo veis, ¿vale? Pero yo no os voy a pedir este año que en el examen me cicléis una molécula. Se supone que ya de memoria lo sabéis. Os explico cómo se ciclaba la ribosa. Pues tengo aquí mi ribosa, gira 90 grados y la unión va a ser el carbono 1 del grupo funcional con el último asimétrico que es el carbono 4, el OH del carbono 4. Empieza a formar un pentágono y se va acercando carbono 1 y el OH del carbono 4. Van a formar un enlace hemiacetal, que lo tenemos por aquí, porque el grupo funcional es aldehído, y el OH se va a ir hacia arriba en el carbono 1 y se llamará beta de ribosa, y si el OH se va hacia abajo, pues será alfa de ribosa. Fijaos cómo se quedan unidos carbono 1 y carbono 4 por ese oxígeno, ¿vale? Y forma un furano, un pentágono. Exactamente, bueno, aquí tenéis incluso un enlace de un vídeo para un profesor explicándolo más despacito y demás, por si queréis verlo, si no lo recordáis. Aquí os ponía que practicáramos la desoxirribosa, ¿no? Que lo hacíamos el año pasado en clase, y aquí tenemos cómo se cicla la desoxirribosa, que si os dais cuenta es exactamente igual, con la única diferencia que en el carbono 2, pues abajo ha perdido el oxígeno, desoxi. Todo lo demás es exactamente igual que la ribosa. Después nos vamos a las hexosas, que tienen 6 carbonos, y tenemos que saber no glucosa y fructosa. De la galactosa simplemente lo que viene aquí. De la glucosa, pues una aldohexosa, tiene 6 carbonos y el grupo funcional aldehído. Es el azúcar más importante en los seres vivos y es el que tiene todas las papeletas de preguntaros en el examen de selectividad. Les gusta mucho la glucosa preguntarla. La encontramos libre en el citoplasma, en el plasma sanguíneo, en algunos frutos, forma parte de los polisacáridos, ¿no? Recordemos el almidón, el glucógeno está hecho de glucosa. Ahora lo vemos, la molécula. La galactosa ya he dicho que no hay que estudiársela, no nos la van a pedir ni que se la dibujemos ni nada, simplemente que sepamos que está en la leche, que va a formar parte del disacárido lactosa y poco más. De la fructosa sí nos la tenemos que saber, que es una cetohexosa, 6 carbonos y el grupo cetona. Es el azúcar de la fruta, está en muchas frutas, también en algunos líquidos biológicos como por ejemplo el semen, y forma parte del disacárido sacarosa que vamos a estudiar. Aquí tenemos la fórmula desarrollada de estos monosacáridos, ¿no? De estas hexosas. Tenemos la glucosa por aquí, que para aprendérnoslas, pues yo decía, es un monosacárido que tiene 6 carbonos, el grupo funcional aldehído, el carbono 1, y todos los OH a la derecha, excepto el carbono 3, que está a la izquierda. Ya está. La galactosa no me la tengo que estudiar. La fructosa. Pues la fructosa tiene grupo cetona y el cetona siempre va en el carbono 2. Y el resto es semejante. Todos los OH van a la derecha, excepto carbono 3 que va a la izquierda, igual que la glucosa. Si nos vamos a ver cómo se cicla la molécula, aquí tenéis una imagen animada, ¿no? Que podéis verla. Y aquí tenemos cómo se formaba el anillo, los anillos. Pues a ver, tengo la glucosa, la de glucosa, la giro 90 grados y se va a establecer una unión hemiacetal, porque es el grupo aldehído, entre el carbono 1 y el último asimétrico, que en este caso es el carbono 5. Se van acercando y forman un pirano, un hexágono,
y el OH se viene para arriba y es beta de glucosa, o el OH se va para abajo en el carbono 1 aquí y sería alfa de glucosa, y quedan unidos por este oxígeno el carbono 1 y el carbono 5, ¿de acuerdo? Y el resto pues se va colocando, el resto de carbono pues los que tienen, ¿no? El CH2OH, los hidrógenos, los OH y demás. Aquí os ponía en clase para que practicarais la galactosa, lo hicimos el año pasado, incluso aquí tenéis la corrección de la galactosa, recuerdo que no hay que sabérsela, y la fructosa, que aquí se va a producir un enlace hemicetal, porque ahora no es un aldehído, sino que es una cetona. La unión base giramos 90 grados y la unión base carbono 1, carbono 5, perdón, carbono 1 no, perdón, carbono 2, que es donde está el grupo funcional, carbono 2, carbono 5. Entonces, aunque es una exosa, 6 carbonos, pero como la unión es 2, 5, me va a formar un furano, un pentágono, no un hexágono como la glucosa. Entonces empieza a formar un pentágono, la unión es carbono 2, carbono 5, se acerca el OH y este oxígeno. El OH se viene ya para el carbono 2, si va hacia arriba es beta de fructosa, si va hacia abajo es alfa de fructosa y se quedan unidos por los oxígenos. Aquí os ponía muchas aldosas para que vierais que hay muchas, ¿no? Cetosas lo mismo, tenemos ahí ejemplos. Esto era para que practicarais la manosa y os ponía un vídeo para corregir la manosa. Y además, pues la sorbosa para que practicarais. Muy bien. Ahora, función de los monosacáridos. Esto también le gusta preguntarlo. Las dos funciones que ahora mismo son más obvias y las hemos estudiado, pues en primer lugar la energética, porque los monosacáridos se oxidan, ¿no? Y se obtiene energía. Por ejemplo, la glucosa se lleva a las mitocondrias, se hace la respiración celular, la oxidamos y obtenemos energía. Y la otra función es estructural, porque tanto la ribosa como la desoxirribosa hemos visto que forma parte de los ácidos nucleicos, del ARN y del ADN. Después vienen otras dos que todavía no hemos estudiado. Los monosacáridos pueden ser intermediarios de metabolismo celular, es decir, que cuando vayamos estudiando el metabolismo, entre medio de las reacciones pueden aparecer esos monosacáridos. Y por otro lado, hay monosacáridos que son intermediarios de la fijación del carbono en vegetales. Esto es cuando veamos la fotosíntesis, la fase oscura, ¿no? Pues hay monosacáridos en medio de esas reacciones que aparecen, ¿no? En la fase oscura de la fotosíntesis. Vale, nos vamos ya a los disacáridos. Primera cosa que hay que aprenderse es la definición de enlace glucosídico, que es un enlace covalente, eso significa que es fuerte, entre un grupo hidroxilo, que está por aquí, del carbono anomérico de un monosacárido y el grupo hidroxilo de un carbono de otro monosacárido, con liberación de una molécula de agua. Aquí tenemos los dos OH, se va la molécula de agua y ya quedan unidos los dos monosacáridos por un enlace O-glucosídico. También se llama por deshidratación, síntesis por deshidratación, pues se pierde el agua y quedan unidos los dos monosacáridos. Vale, disacáridos que vamos a estudiar. Pues tenemos la sacarosa, la maltosa y la lactosa. Hay que estudiarse solo una cosa, porque como la galactosa no, ese monosacárido no había que sabérselo, pues entonces no podemos sabernos la lactosa, que está hecho de galactosa. Vale, la tablita que os decía, ¿no? Los disacáridos que vamos a estudiar, pues todos son dulces, todos son solubles. La lactosa y la maltosa sí tienen poder reductor, la sacarosa no, porque la fructosa giraba a 180 grados y no quedaba el OH libre, ahora lo vemos, y todas son hidrolizables, todos pueden romperse el enlace O-glucosídico. Empezamos con la sacarosa, la podemos encontrar como el azúcar de consumo habitual, por ejemplo, esta es la caña de azúcar, ¿no? La remolacha, perdón, en la caña. Después podemos encontrarla en la savia elaborada de los vegetales. Los monosacáridos que forman la sacarosa es fructosa y glucosa y no tiene poder reductor, que ya lo hemos dicho antes. Mira, la peculiaridad de la sacarosa es que está hecha de glucosa, alfa de glucosa y beta de fructosa, pero la fructosa gira 180 grados. Yo no sé si os acordáis que el año pasado yo os traía una fructosa, ¿no? Con sus bolitas de plastilina para representar los átomos que tenía los carbonos.
y giraba 180 grados, es decir, este que es el carbono 2, perdón, va a girar 180 grados y lo voy a ver aquí a la izquierda. Entonces todo lo que está arriba irá abajo y todo lo que está aquí abajo irá aquí arriba. Vale, entonces no me quedan OH libres, por lo tanto el poder reductor no tiene poder reductor. La unión es alfa 1, 2, 1, carbono 2, ¿vale? Se desprende una molécula de agua, perdón, y ya tenemos aquí el disacárido. Aquí tenemos un vídeo que explica a un profesor despacito pues cómo se hace esa unión del disacárido. Después tenemos la lactosa, que ya digo que no tenemos que sabernos la molécula que está aquí, básicamente porque la galactosa no me la tengo que estudiar, pero sí tengo que saber que la lactosa se encuentra en la leche y que la unión es galactosa con glucosa, que es lo que está aquí, y que tiene carácter reductor. Y por último la maltosa, que proviene de romper el almidón y el glucógeno, lo encontramos en la fabricación de la cerveza, ¿no? Cuando se fermenta la cebada, se puede utilizar como sucedáneo del café, como si fuera café, la malta. Tiene poder reductor, tiene carácter reductor y está hecho por la unión de dos glucosas. Aquí tenemos el disacárido, alfa de glucosa y otra de glucosa, se forma el enlace O-glucosídico, se desprende agua y quedan unidas, ¿vale? Unión alfa 1,4. Y pasamos a los polisacáridos, que me dice que un polisacárido pues son más de 10 monosacáridos unidos por enlace O-glucosídico, ya se considera polisacárido. Los polisacáridos no son dulces, no se disuelven en agua y no son reductores. Ahora de todas formas veremos la tablita al final. Solemos encontrarlos en cadenas lineales, muchos monosacáridos unidos en cadenas lineales o ramificados. Están unidos por enlace glucosídico, que lo hemos dicho antes, y tenemos dos tipos, los que están hechos del mismo monosacárido, que se llama homopolisacárido, y cuando son distintos tipos de monosacáridos, pues se llaman heteropolisacáridos. Aquí tenemos la tablita, que he dicho al final, pero está ahora. De los 4 que vamos a estudiar, pues ninguno son dulces, ninguno son solubles, ninguno tiene poder reductor y todos son hidrolizables. Todos podemos romper su enlace O-glucosídico. Esta esquemita está muy bien porque os pongo aquí los enlaces que tienen los polisacáridos y os ayuda a recordarlo, aunque esto no es suficiente porque a veces en teoría nos pide que les expliquemos el glucógeno. Entonces hay que desarrollarle esta explicación, con ponerle esto no sería suficiente. Empezamos con los que tienen la función energética, ¿no? Que tenemos aquí en el esquema, reserva energética, y tenemos glucógeno y almidón. Vamos a empezar con el almidón. Es un polisacárido de reserva de vegetales, lo encontramos por ejemplo en la patata, tiene mucho almidón, ¿no? En semillas, en tubérculos, el arroz. Está hecho de miles de moléculas de glucosa, en concreto alfa de glucosa, y bueno, como no se disuelven, pues no intervienen, no alteran el equilibrio osmótico. Tenemos dos regiones, la región amilosa y amilopectina. Aquí vemos una imagen, la región amilosa son glucosas, unidas con otras, ¿no? Miles de glucosas. La unión es alfa 1,4, este es el carbono 1, este es el carbono 4, y además tienen una forma helicoidal, tal como esta que aparece aquí, como una hélice. Esa es la región amilosa. También por otro lado tenemos la otra región que es amilopectina, que son las ramificaciones, porque tiene una zona de unión alfa 1,4, como la que veíamos de la amilosa, pero le salen después unas ramificaciones alfa 1,6, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo sepáis porque les gusta preguntarlo en teoría y a veces ha caído una imagen. Por ejemplo, ha caído una imagen de una amilosa, tal cual. Y tú dices, con todas las imágenes que me podían caer, pues mira, amilosa ha caído. Aquí tenemos más imágenes, ¿no? La amilosa y la amilopectina, que se ven las ramificaciones. Y aquí, por ejemplo, esta fotografía es de célula vegetal y aquí en el interior vemos los gránulos de almidón.
Por otro lado está el glucógeno, que es un polisacárido de reserva, pero en animales. Lo tenemos en el hígado y en el músculo. Y es exactamente igual la estructura a la amilopectina del almidón. Es decir, está hecho de unión glucosa con glucosa alfa 1,4 y le salen ramificaciones alfa 1,6. Igual que la amilopectina, solo que aquí dice que las ramificaciones son más frecuentes, es decir, que entre una ramificación y otra hay entre 8 o 10 glucosas. En la amilopectina había más glucosas de por medio, la única diferencia. Nos vamos a la celulosa, que es el polisacárido también. Bueno, ahora vamos a los estructurales. Si me voy al esquemita que os puse antes, estamos aquí, pues ahora me voy a los polisacáridos que tienen función estructural. Le gusta muchas veces preguntar en teoría que le digamos un ejemplo de polisacárido de función estructural y otro de reserva energética, ¿no? Pues esto lo tenemos que tener muy claro, que lo preguntan mucho. Pues tenemos la celulosa y la quitina. Si nos vamos a la celulosa, pues está en vegetales, en concreto nos lo encontramos en la pared celular de vegetales. Está hecho de beta de glucosa y su unión es beta 1,4. Si nos venimos aquí tengo glucosas, ¿no? Y la unión es beta 1,4. Las cadenas se ponen en paralelo, tal cual lo vemos aquí, las cadenas de glucosa, y se unen por puente de hidrógeno, y eso le da bastante resistencia y estructura a la pared vegetal. Después les gusta mucho preguntar en ejercicios de pensar que por qué nosotros no somos capaces de digerir la celulosa. Sin embargo, una vaca o una termita sí. Bueno, pues nosotros no somos capaces de digerir la celulosa porque no tenemos en nuestro cuerpo una enzima que se llama celulasa, que es capaz de romper estos enlaces beta 1,4. Sin embargo, pues una vaca o una termita sí tienen esa enzima, tienen algunos microorganismos en su interior que producen esa enzima, la celulosa, y sí son capaces de digerir la celulosa, rompen el enlace beta y se lo comen, ¿vale? Entonces me diré, bueno, ¿y entonces por qué comemos celulosa? ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues el que comamos una lechuga o un tomate, pues nos aporta sales minerales, nos aporta vitaminas, nos aporta agua y sobre todo también nos va a aportar nuestros excrementos, nuestras heces, ¿no? Pues una estructura, va a limpiar nuestro colon, la importancia de comer fibra, ¿no? Esa es la idea, aunque no podamos digerir la celulosa. Nos vamos al siguiente polisacárido con función estructural, que es la quitina. La encontramos en animales y en hongos. En concreto, en animales forma parte del esqueleto externo de artrópodos, del exoesqueleto. Por ejemplo, en insectos, en crustáceos, no tienen huesos por dentro, lo que tienen es un esqueleto por fuera y pues, ese esqueleto cruje, ¿no? Si tú pisas un escarabajo, pisas una cucaracha, pues cuando cruje, ¿no? Eso que cruje es el exoesqueleto. En los hongos lo encontramos en la pared celular, la quitina. De hecho, aquí tenemos una imagen, ¿no? En un artrópodo y vemos la quitina, y aquí en la pared celular de hongos, pues por aquí vemos la quitina. Está hecho de un derivado de la glucosa, N-acetil-D-glucosamina, y está unido por enlace beta 1,4. Y además forma cadenas paralelas, tal como lo hacía la celulosa, y eso le da mucha estructura, ¿no? Resistencia. Ya está. Y ahora nos vamos a los polisacáridos. Los polisacáridos no los suelen preguntar mucho. Aparte no hay mucha información. Ya veis que fijaos lo que profundizamos en los otros, pero en los heteropolisacáridos no profundizamos apenas. Os pongo ejemplos por si en algún momento os preguntan algo. Por ejemplo, la pectina, que se encuentra en la pared vegetal también, junto con la celulosa y la hemicelulosa, que también la tenemos aquí abajo, pues forman la pared vegetal. Lo encontramos, pues yo qué sé, en vegetales como manzana, membrillo, ciruela, y
en la industria alimentaria se va a utilizar para hacer mermeladas porque actúa como gelificante. La hemicelulosa lo mismo, la encontramos en células vegetales, aquí aparece la imagen, ¿no? Tenemos pectina y hemicelulosa aquí dentro, que es la pared vegetal. Después tenemos el agar-agar, que eso se encuentra en algas marinas, la tenemos aquí, y es un polisacárido que sobre todo se utiliza en microbiología en los laboratorios para hacer las placas de Petri, los medios de cultivo donde vamos a sembrar bacterias y demás. Se utiliza mucho en microbiología. Y después la goma arábica es un polisacárido de vegetales, es muy viscoso, ¿no? Y sirve para cerrar heridas en los vegetales cuando se produce daños. Por último ya os pongo la tabla con todos los glúcidos, monosacáridos, disacáridos y polisacáridos y sus propiedades. Yo esto, pues bueno, me lo aprendería un poco así como de memoria. En verdad, vemos que, por ejemplo, si vemos el sabor dulce, pues decimos los monosacáridos y los disacáridos son todos dulces, los polisacáridos ninguno. Después, con respecto a si se disuelven en agua, monosacáridos y disacáridos sí, polisacáridos no se disuelven. Poder reductor, pues monosacáridos y disacáridos todos tienen poder reductor, excepto la sacarosa, que era el que la fructosa giraba a 180 grados, ¿no? Que era el más rarito, y los polisacáridos nada, no. ¿Y se pueden hidrolizar? Pues los disacáridos y los polisacáridos sí, porque rompemos el enlace glucosídico, y los monosacáridos no se pueden romper, porque tú tienes tu monosacárido y no se puede romper. Y ya está, ahí tendríamos las propiedades, que este cuadrito os va a ayudar mucho para algunos ejercicios que salen, ¿vale? Bueno, pues listo, ya hemos terminado la explicación de glúcidos.